Guiones y guionistas, capítulo 343. Hoy vamos a ver, gracias a un ejemplo real, cómo crear el dossier de venta de una serie. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del serial mundo de los guionistas y el vendedor arte de los guiones. En el podcast de hoy voy a contar cómo hemos desarrollado el dossier de venta de una serie. A lo largo de las últimas 3 semanas, mi compañero, amigo y coguionista Edu Navarro y yo hemos desarrollado el dossier de venta de una serie en un proyecto conjunto con las otras personas que han liderado la película Explota Explota, es decir, con el director Nacho Álvarez y con la productora Mariela Besubieski. Aquí no voy a hablar de la historia y el contenido porque obviamente hay una cláusula de confidencialidad, pero sí del proceso de escritura, que es lo que pienso yo que puede ser útil para todos vosotros, ya que no voy a hablar de teoría, sino de decir, mira, yo lo he hecho así, en este caso, con estas condiciones concretas. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas si acaso es esa vuestra intención. Tenemos cursos que enseñan a escribir series como la que estoy hablando, webseries, cortos, largos, documentales, cómics, de todo, ¿no? De series, por ejemplo, hay uno de webseries, otro de cómo crear la Biblia de series, otro sobre mapa de tramas. La verdad es que ya tenemos 55 cursos a día de hoy, en el momento que estoy grabando este podcast, y cada semana salen 3 clases nuevas de 3 cursos nuevos. Hoy, por ejemplo, hemos subido la clase del curso de escritura creativa en el que estamos partiendo de recursos de escritura de grandes escritores de la historia para proponer ejercicios que estimulen nuestra creatividad. Por un lado, ejercicios de escritura genéricos, pero también los adaptamos para el mundo del guión. Hoy, de hecho, estamos hablando de Kafka con algunos ejercicios de yuxtaposición. Bueno, en el podcast ya hablé de cómo crear la Biblia de una serie, que por cierto es uno de los podcasts más escuchados. Os dejo el link por si acaso no lo habéis oído. Muy bien, pues hoy lo que quiero es contaros directamente un caso de estudio real, es decir, cómo lo hemos hecho nosotros en un ejemplo concreto y con unos objetivos concretos. Esto no quiere decir que haya que hacerlo así, pero nosotros en este caso concreto lo hemos realizado así. Y bueno, capaz que os puede dar alguna idea para vuestros procesos. Comenzamos con la idea. El origen de este proyecto nace del interés de la productora, de Mariela Besubieski, la productora de Explota Explota, de producir una serie con el equipo que habíamos hecho Explota Explota y utilizando a una actriz concreta, que es una actriz que hizo el casting de la película, pero bueno, al final por diversas circunstancias no fue la que lo interpretó. Y bueno, Mariela, a través de Nacho, nos dijo a Edu y a mí que pensáramos en un high concept para la serie protagonizada por esta actriz. O sea, que el origen de todo es pensar el high concept, ¿no? Esta idea genial que puedas explicar, pues nada, en una frase, en un par de frases, y donde ya tenga ya todo el potencial de la serie. Ahí lo que hicimos es, bueno, Edu y yo hicimos una conexión, pensamos un high concept y escribimos una sinopsis de una página o incluso menos de una página para poder transmitirla mejor, que no solo fuera una frase, sino pues para desarrollar un poquito más. Este high concept gustó, pero realmente era una apuesta un poco arriesgada y Mariela pues tenía sus dudas. Entonces, Edu y Nacho, que están los dos en Madrid, pensaron otra idea. Y bueno, a partir de esta idea, Edu y yo hicimos una sinopsis de una página que materializara esa idea en unos personajes, un conflicto y una historia. Esto es fundamental, ¿no? O sea, materializar la idea en algo concreto. Tú con una idea, por ejemplo, no puedes ir al registro intelectual y decir, tengo una idea que es esto, esto y esto. No se puede hacer porque las ideas no se pueden registrar, porque realmente con una idea de 2 líneas, si yo por ejemplo en la escuela donde doy clases de guión digo, venga, tengo esta idea, escribidme una sinopsis, pues si hay 10 alumnos van a ser 10 historias totalmente distintas, con personajes distintos y con cosas totalmente distintas, con lo cual realmente lo que convierte la idea en algo registrable es bajarlo al piso, poner que sean unos personajes con unos conflictos, con una estructura, con una mini historia.
Eso ya es lo que lo convierte en algo concreto. Bueno, pues el caso es que este high concept también gustó y ahí a Mariela se lo pasó a la actriz, a quien también le gustó. Y para asegurarse, ¿no? Un poquito más estos pequeños pasitos poco a poco, bueno, ahí Mariela nos pidió escribir 3 escenas de esta hipotética serie y lo que hicieron es que Nacho, el director, hizo una prueba de casting a la actriz y a un actor que era el actor elegido para ser el coprotagonista, ¿no? La historia es una comedia romántica. Y bueno, la verdad el casting fue muy bien, hubo química y la idea seguía adelante. Y pasamos al segundo punto, que es la propuesta. Porque para que el proyecto avanzara, la productora, bueno, pues tenía que dar ya un paso adelante y ahí nos propuso un contrato para desarrollar el dossier de venta de la serie. Y lo que hizo fue aprovechar una convocatoria a desarrollo de series que hubo en Madrid para encontrar un objetivo, es decir, para encontrar un deadline, una fecha límite para desarrollarla, que fueron 3 semanas. Y ahí en el contrato se incluía, por un lado, el dossier de venta y luego también una posterior escritura del guión del capítulo piloto condicionado a la incorporación ya de una plataforma o a ganar el concurso del desarrollo. Es decir, que de momento solo escribimos y cobramos el dossier y cuando haya más apoyo e interés se escribe y se cobra el guión piloto. El tercer punto es la estructura, porque en este momento es cuando comenzamos a escribir el proyecto Edu y yo. Empezamos primero pensando los 3 puntos básicos de la estructura de la historia, es decir, el principio, cómo empieza, el final, cómo termina y luego el punto medio. Porque bueno, la serie son 8 capítulos y queríamos, bueno, por lo menos tener claro estos 3 puntos. A partir de ahí pensamos en lo que iba a ser el titular de cada uno de los 8 episodios. Es decir, pensando en la trama principal, qué iba a pasar en cada uno de los episodios. Pero no era desarrollo, todavía no sabíamos mucho de qué iba a pasar. Era tan solo un titular. Y estos titulares yo los puse en 8 post-it, en 8 de estos papelitos de colores, pegados debajo del monitor con el que trabajo. Y pasamos a los personajes, que fue lo siguiente a desarrollar. Primero lo que hicimos también aquí fue crear post-it para cada personaje con un titular y unas palabras que nos mostrase quién es en la historia y cuál iba a ser su función. Nada, 3, muy pocas palabras, solamente para tenerlo claro. Y ya cuando tuvimos todos los personajes, pasamos a escribir al ordenador el desarrollo de cada uno. Cada personaje, para que os hagáis una idea, lo desarrollamos, en un par de párrafos. A los 2 protagonistas les pusimos un poco más, les pusimos 3 párrafos y había algún personaje secundario que a lo mejor solamente tenía un párrafo. Pero bueno, la media más o menos serían un par de párrafos. Todo esto, obviamente, para presentar al dossier que íbamos a presentar al concurso. Creamos por un lado los personajes de lo que es el mundo del protagonista y por otro lado los personajes del mundo del otro protagonista, de la chica protagonista y del chico protagonista. Y luego muy importante que cada personaje tenía que tener una función dramática dentro de la historia. Que eso, bueno, tenemos que recordarlo siempre. Tenemos una historia que contar y cada personaje, bueno, pues nos tiene que ayudar a contar esa historia, ya sea generando conflicto, ya sea a favor, ya sea en contra. Pero bueno, todo tiene que tener un sentido. El quinto punto del que quiero hablar es la investigación. Porque paralelamente al desarrollo de personajes hicimos una investigación rápida sobre el mundo en el que se va a desarrollar la serie, ¿no? Sobre el ambiente, el universo o como queramos llamarlo. Yo lo hice, mi parte de investigación la hice principalmente con los podcasts. Y durante 2 semanas dejé de escuchar los podcasts que yo escucho diariamente, ¿no? Que normalmente son podcasts que no tienen nada que ver ni con el mundo del que va la serie ni con guión, que suelen ser podcasts sobre pues, emprendimiento, sobre hábitos, sobre desarrollo personal, y lo que hice fue escuchar podcasts tan solo sobre este tema. Es decir, entrevistas, programas de radio, debates. El objetivo era empaparse lo máximo de este mundo, lo máximo y sobre todo intentar ser muy eficaz, porque era en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, además de investigar sobre el ambiente donde pasa la serie, lo que hice fue también revisitar una serie del mismo género, de la comedia romántica. Me refiero a la serie Love de Netflix, una serie que, bueno, ya vimos todas las primeras temporadas aquí en casa y nos encantó. Y bueno, yo empecé viendo el primer episodio para ver cómo era la estructura, porque recordaba del primer episodio cómo funcionaba. Y bueno, me fui enganchando y vi el segundo episodio también, el tercero. Ahí un día de repente Andrea volvió a casa, ¿no? Estaba viendo el tercer episodio y se sentó a mi lado a verlo, se reenganchó y bueno, ya nos vimos toda la temporada completa. Ahora estamos en la segunda temporada, volviendo a disfrutar claro, de una serie que nos encantó en su momento, con episodios de media hora y una serie genial, la verdad. Love.
O sea que, como veáis, la investigación por un lado es sobre el tema y luego otro sobre ya directamente la estructura, ¿no?, de series parecidas. Es decir, una investigación más genérica del género cinematográfico en este caso, bueno, o de series. El sexto punto es el mapa de tramas. Una vez ya tenemos la estructura básica y los personajes, pasamos a diseñar el mapa de tramas. Lo primero que hice fue crear el soporte físico sobre un antiguo marco de un espejo que tenía, que se había roto el espejo y todavía conservaba el marco. Bueno, pues le pegué corchos, compré corchos y creé una especie como de tablero. Después lo dividí en 8 partes con una cinta que corresponden cada una de ellas a un episodio. Y para las tramas compré varios POSIT de diferentes colores y elegimos un color para la trama de ella, individual, otro color para la trama de él y otro color para la trama de los dos conjuntos. Y luego un cuarto color para una trama secundaria de ella. Y pasamos a escribir las diferentes tramas de cada episodio. Por cada uno de los capítulos escribimos 10 POSIT, que, bueno, si os soy sincero, fueron 10 porque eran los que cabían en esta especie de pizarrón que tenía. Si hubiera sido más grande, no sé, a lo mejor hubieran sido más o menos. Esto lo digo porque si estáis pensando de ¿y por qué 10? ¿Hay que hacer 10 o no? Bueno, la idea es que cada capítulo sea de 50 minutos y bueno, pues realmente pusimos 10 y más. Claro, la idea también es como para que todos los capítulos tengan el mismo contenido, ¿no? Si tú ya pones 10 POSIs en todos como una medida, que podrían ser 8 o podrían ser 12, por lo menos te garantizas que todos los episodios tienen parejo, ¿no?, a nivel de cantidad de contenido, por lo menos en esta fase previa. Luego, obviamente, si el proyecto sigue adelante y hay que desarrollarlo más, bueno, pues ya luego puede ser ajustarlo todo mucho más, ¿no? El caso es que, bueno, así fuimos completando episodio por episodio hasta rellenar la pizarra entera. De hecho, esto ya lo habréis visto los que seguís a Guiones y Guionistas en Instagram, porque ahí subí algunas fotos del proceso cuando se estaba hecho por la mitad, o algún videíto ahí, y luego cuando estaba toda la pizarra entera. De hecho, creo que, bueno, voy a poner también alguna foto también en la página donde subo el podcast, que está aquí en la web, cursosdeguion.com. Vais abajo donde pone podcast, bueno, pues ahí aparecerá el de crear la serie. Bueno, pues ahí está también la foto para los que no queráis seguirlo en Instagram. Bueno, y que cada trama tenga un color nos ayudó a ver la evolución de las tramas, ¿no? Que es un poquito el objetivo del mapa de tramas, ¿no? Es decir, tú ya de un simple vistazo ya vas viendo que haya un equilibrio entre las tramas de él, las de ella, para que no haya ninguno que desequilibre un poco más en este caso, ¿no?, que es una comedia romántica y que los dos son protagonistas. Ver también en qué episodios aumenta la trama de ellos dos conjuntos, es decir, cuándo están más juntos y cuándo se separan más. Y luego la cuarta trama surgió a partir de la mitad de la serie, cuando incorporamos un personaje nuevo que no teníamos hasta entonces. Una vez ya desarrollando el mapa de tramas, de repente dijimos, aquí nos hace falta algo, y se nos ocurrió meter un personaje nuevo y nada, lo pusimos generando una nueva trama. Y al crear este personaje nuevo, pues claro, volvimos a los personajes y lo redactamos y lo incluimos dentro del documento de desarrollo de personajes. El séptimo paso fue la escaleta y el tratamiento, porque una vez finalizado el mapa de tramas, lo trasladamos del corcho a un archivo del ordenador. Y ahí, bueno, le dimos la forma de escaleta y ampliamos el titular del POSIT a una frase más desarrollada. Es una escaleta todavía, o sea, era una frase un poco más desarrollada, pero bueno, no dejaba de ser más que nada un titular. Y al final de cada capítulo colocábamos siempre un cliffhanger que mantuviera la tensión hacia el episodio siguiente. Y en el último capítulo, en el octavo, hay un gran mega cliffhanger que lo que te hace es aventurar una segunda temporada, ¿no? Como para decir, bueno, si ya has llegado hasta aquí y quieres saber ¿qué pasa? Bueno, pues nada, contrata una segunda temporada y la escribiremos. Después, cuando tuvimos terminada la escaleta, pasamos al tratamiento, porque nos pedían, te pedían un esquema de cada episodio, pero luego también te pedían un tratamiento en el concurso. Con lo cual, bueno, pues lo escribimos y ahí lo que hicimos fue desarrollar el contenido previo. En el tratamiento, por ejemplo, cada frase de la escaleta más o menos se convertía en un párrafo así por encima, ¿no? Y en este párrafo profundizábamos en lo que pasaba en cada escena. Hay veces que de repente a lo mejor eran 2 frases que se envían en un párrafo, o yo que sé, una frase a lo mejor lo desarrollabas en dos párrafos, pero bueno, eso es para que os hagáis una idea. En total salieron 13 páginas de tratamiento. El octavo punto es la sinopsis, porque bueno, teníamos una sinopsis previa, ¿no?, que es con la cual medio creamos un poco la idea, ¿no?, y pusimos en marcha el proyecto, pero claro, aquí nos pedían una sinopsis de 2000 caracteres en el concurso, con lo cual hubo que reescribirla. Y ahí, claro, ¿qué tipo de sinopsis haces? Bueno, si tienes solo 2000 caracteres, claro, nosotros decidimos hacer una sinopsis de venta, no de contenidos. Ya sabéis que también hay un podcast que explica cómo hacer sinopsis, voy a poner aquí el enlace. Y claro, aquí lo que necesitábamos es una sinopsis de venta. Y lo que hicimos fue, bueno, plantear un poco la situación de los protagonistas, que te apunta al conflicto y luego lo dejas todo por resolver.
Claro, lo importante de esta sinopsis es generar el interés para que lean el tratamiento. Que tú te leas estas 2000 palabras, caracteres, perdón, y que digan, wow, yo quiero saber cómo me cuentan esta historia, ¿no? Y que se lean el tratamiento, que es donde ya está ahí toda la historia. También tuvimos que reescribir un poco las escenas, porque te pedían algunas escenas de ejemplo, y como nosotros ya habíamos escrito estas, bueno, hubo que reescribirlas un poco, porque claro, esas fue antes de generar todo el tratamiento, con lo cual realmente ahí no conocíamos la historia, ahí más que nada la intuíamos. Con lo cual, bueno, reescribimos un poquito. La novena frase fue la reescritura, porque con el tratamiento finalizado se lo pasamos a la productora y al director para que dieran feedback. Y bueno, tuvimos una conexión con la productora y nos trajo algunos cambios, ¿no? Esa conexión, básicamente que decidimos cambiar la estructura del primer episodio. Lo que habíamos pensado como el cliffhanger final del episodio pasó a ser el inicio de la serie, con lo cual tuvimos que reestructurar el primer episodio y el segundo. Y claro, ahí volvimos al mapa de tramas y los posit bueno, hasta que tuvimos todo fijado de nuevo. Y bueno, también agregamos algunos cambios más en la historia, pero bueno, detalles pequeñitos. El caso es que, bueno, una vez que ya tuvimos cerrado el mapa de tramas otra vez, reescribimos la escaleta y el tratamiento. El 10º paso son, bueno, otros documentos, porque además de los documentos que desarrollamos Edu y yo, en el proyecto había que presentar unas notas del director y una propuesta estética. Y el encargado de escribirlo fue obviamente Nacho Álvarez, el director, que también realizó un mood trailer. Es decir, un tráiler que te muestra un poco el tono y la estética de la propuesta, ¿no? Como si fuera el tráiler de la película. Y él lo realizó con las imágenes del casting que había hecho a los dos actores, mezclado con imágenes de otras películas y otras imágenes que encontró. Bueno, esto, los que ya estáis suscritos a la plataforma, en el curso de pitch de guión hay una de las clases que dedicamos al mood trailer y a explicar qué es. Y por último, quería hablar de el futuro. Una vez realizado el dossier de venta, ahora toca esperar a que haya interés por parte del concurso o de una plataforma para escribir el episodio piloto. Y esto, a fin y a cabo, sería otra prueba más de que el proyecto tiene potencial. Y a partir de aquí me gustaría sacar una última conclusión de todo este proceso, que son cosas que yo creo que ya voy hablando de vez en cuando en el podcast, pero cada vez voy teniendo más claras. Y es el MVP de los guionistas. Bueno, muy bien, ¿qué es esto del MVP de los guionistas? Bueno, capaz que algún día hago un podcast entero más dedicado a esto. Bueno, las startups, en el mundo de los emprendedores, ellos conocen la importancia del MVP, que es un poco de donde surge este término, ¿no? Que es el mínimo producto viable. Es decir, que normalmente en este tipo de empresas, antes de estar trabajando durante meses o años en un producto y sacarlo al mercado sin saber si realmente va a interesar al público, lo que hacen es crear este MVP, este mínimo producto viable, y lo testean, lo prueban. Y a partir de las pruebas con clientes reales, lo van modificando hasta encontrar el producto que tiene un interés mayor. Y si por lo que sea de repente no tiene ningún interés, pues lo abandonan. Y así, bueno, pues como lo han hecho en poco tiempo, invirtiendo poco, pues se han ahorrado muchísimo tiempo y muchísimo dinero de inversión. Bueno, el caso es que yo cada vez tengo más claro que en el mundo de los guiones hay que funcionar así. Es decir, tenemos que crear un MVP, que en el caso de una serie, por ejemplo, de esta serie sería el dossier de venta, y si ya encuentras interés, puedes después escribir el piloto, y luego ya si se suman al proyecto alguna fuente de financiación, pues ya una plataforma o un canal televisivo, bueno, pues entonces ya escribes el resto de los episodios. Porque hacer el esfuerzo de escribirlo todo para darte cuenta después que no interesa, puede ser frustrante, ¿no? A menos que te lo estés tomando como un aprendizaje, que es decir, bueno, yo voy a escribir mi serie, voy a estar aquí a lo mejor un año escribiéndolo todo, luego lo voy a mover, y bueno, si no lo consigo al final vender, he aprendido mucho en el proceso, y eso es verdad, te vas a aprender. Pero bueno, a mí me parece más inteligente tener varios proyectos menos desarrollados, ¿no? Y luego desarrollar solamente los que interesen. Porque esto del MVP depende mucho también del producto que estés desarrollando, porque no es lo mismo hacer un corto que una serie, y también obviamente de la industria en la que te muevas y de tu posición en esa industria. No es lo mismo también estar empezando claro, nosotros toda esta oportunidad la hemos podido hacer porque antes hemos hecho juntos todos una película, ¿no? Que por cierto, la semana que viene, el día 23, es la premier en el Festival de San Sebastián, y luego a partir del 2 de octubre, estreno en España. Que justo me acaba de llamar antes de empezar el podcast Edu, que me ha dicho que estaba paseando por la Gran Vía y que está toda llena de carteles de explota, explota. O sea que estoy como loco porque, bueno, yo la semana que viene voy a ir allí, a España, a Madrid y al Festival de San Sebastián, a la premier, a vivir todo esto en persona. Bueno, volviendo al MVP, tú tienes que preguntarte cuál es tu MVP, ¿no? Dependiendo de todas estas características. Nosotros, por ejemplo, para este caso de la serie de la que estoy hablando en este podcast, realmente el primero fue la sinopsis de una página,
porque con esta sinopsis de una página la productora desechó una idea y apostó por otra. Y para terminar de convencerla, a la sinopsis se le sumaron estas 13 escenas escritas que pudo probar con los actores y ver que había química. Y ya después, a partir de ahí, pasamos al dossier de venta, que ya sí que es el MVP con el que la productora va a poder intentar vender el proyecto. Pero si nosotros, por ejemplo, de la primera idea, que tenía su valor, porque luego depende de muchas circunstancias, no es que sea más buena o mala, sino depende de muchas circunstancias. El caso es que si lo hubiéramos trabajado muchísimo esa primera idea, es un tiempo que hubiéramos perdido, porque al final, por lo que se cayó, no era porque no fuera buena la idea, sino por otros criterios, ¿no? Y como tú realmente no controlas todos los criterios que están ahí, externos, y que te van a hacer que algo siga adelante o no, mejor ir testándola, ¿no? Todos los procesos un poco antes, en estado de logline, en estado de sinopsis, tratamientos, ¿no? Y todo esto antes de lanzarse a hacer todo el mega guión, ¿no? A menos que, como decía antes, bueno, pues estés en un proceso de aprendizaje y claro, tú para demostrar que tienes que sabes escribir guiones, vas a tener que escribir alguno previo para aprender y para poder mostrar tu trabajo. Porque si no, va a ser difícil que alguien te contrate y te pague sin que tú hayas demostrado que eres capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, con estas últimas reflexiones terminamos el podcast de hoy. Espero que os haya sido útil mi experiencia y si pensáis que a alguien más le puede ser útil, bueno, pues compartírselo, ya sea por Spotify, YouTube, iVoox, iTunes, donde sea que hayáis escuchado este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga y sigamos saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!